La escritura y la lectura abren grietas en la realidad por las que se filtran otros mundos. Territorios donde lo imposible respira y lo cotidiano se vuelve extraño. En ese cruce, lo onírico no es evasión, sino una vía de conocimiento. Los relatos que habitan esos márgenes permiten ensayar vidas, atravesar umbrales simbólicos y rozar lo inexplicable sin necesidad de nombrarlo del todo. Ahí, la imaginación actúa como brújula y como espejo. Inventa paisajes y al mismo tiempo revela zonas ocultas de quien mira. Quizá por eso volvemos a ellos, porque en lo fantástico late una verdad íntima sobre lo que somos y tenemos. Y precisamente quien ha explorado estos territorios con osadía y tenacidad es nuestro siguiente invitado, Santiago Gutiérrez, editor y autor del libro Las plagas sutiles, de la editorial France. Santiago, bienvenido a Luces en la Oscuridad, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Adriana? Muy Muchas bien, gracias por contenta. tenerme. Estupendo, mira, tengo tu libro por aquí, Las plagas sutiles, Ay, debo decir que es una edición preciosa, sí, muy, el muy unicornio cuidada. está ahí, está muy bien puesto, el unicornio. Sí, sí, está precioso. ¿Cómo nació la idea de escribir este libro? ¿Qué es lo que te inspiró para hacerlo? Cuéntanos un poco. Pues bueno, es un libro que realmente no es un resultado, o sea, no surgió de forma unitaria, lo he ido escribiendo a lo largo de más o menos 10 años. eh, y luego yo creo que tengo que agradecer mucho a la editora, a Cristel, mi editora, que al final ha cogido todos esos cuentos que yo le mandé, que eran 24 cuentos, todos muy diversos, muy heterogéneos, y al final ella ha conseguido crear una dinámica entre ellos, una dinámica intercuentil que Mm. hace que unos lleven a otros, y luego al final descartando muchos también, que yo, vamos, al final ella hizo una labor muy responsable también de generar una atmósfera determinada, y estoy encantadísimo con el resultado final, que es... pero eso es la decantación de un proceso de escritura de 10 años, diría. Entonces es muy difícil. Aunque lo que late en el fondo sí que es verdad que es lo mismo, que son las Ujú. inquietudes que a mí me mueven, pero sí que, bueno, pues la labor editorial es tremenda. O sea, ha sido un trabajo de corrección y de... Bueno, perdona, que me estoy enrollando mucho, pero No, sí. no, está perfecto, Santiago. Si una entrevista consiste en eso, en que el entrevistado hable. Em, Decías tus inquietudes. ¿Cuáles son esas inquietudes que crees que podemos ver reflejadas en tu obra? Pues yo creo que la primera de ellas es la inquietud de lo fantástico, pero entendido como un puente entre lo ordinario y lo extraordinario. La vida que vivimos normalmente pues puede parecer ordinaria, y luego la literatura ha planteado siempre saltos. Bueno, buena parte de la literatura plantea saltos de lo ordinario a lo extraordinario. Pues ahí, por ejemplo, está pues, La historia interminable, ¿no? Es el libro de Bastián. Ujú. Está en Narnia, está el armario. En Harry Potter está el andén. En Alicia está la madriguera del conejo, ¿no? Entonces, estos saltos de lo ordinario a lo extraordinario a mí me han obsesionado siempre. Yo he estado persiguiendo no tanto ir a lo extraordinario como quedarme en el punto medio, porque siento que Ujú. una vez que estás ya en lo extraordinario ya se vuelve ordinario, ¿no? Como Ujú. que ya empiezas como a acostumbrarte a la magia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces a mí me interesa mucho quedarme ahí en medio. Esa frontera, bueno, es que se habla, se dice que la frontera, las fronteras son siempre un lugar donde aparecen estas realidades daimónicas, ¿no? Que Sí, diría, por ejemplo, Patrick Harpur, ¿no? Un autor sí, británico que habla precisamente pues eso, de que en las fronteras entre la medianoche, en el amanecer, el crepúsculo, en el cruce de caminos, entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, siempre son esos rasquicios, esas fronteras en las que se da lo extraordinario, sí, sí, qué realmente. interesante. Me voy a apuntar el autor, Patrick Harpur, ¿no? Patrick Harpur escribió en los 90 un libro que se convirtió en un Mm, libro de culto para las personas que nos interesan los temas de misterio mm, y los temas de los estados no ordinarios de conciencia. Es un mm. libro que se llama Realidad Daimónica
Él habla Ah, de vale. entidades como daimones, ¿no? Los daimones son esas hadas Mm. el folclore irlandés o esos extraterrestres en la cultura moderna, pero todo al final son entidades daimónicas, ¿no? Que diría él. Sí, Y sí, realmente sí, tu sí. libro explora estas realidades. Sí, sí, yo desde niño, esto, pues eso, mis padres siempre me lo recuerdan, ¿no? Que mis padres son muy, bueno, ateos, no sé, como que no querían que yo hiciese la comunión, ¿no? Pero Ujú. yo me empeñé en hacerla, pero no porque yo tuviese un afán de, pues de cristiano así como tal, ¿no? Sino porque yo veía en Dios aquella fantasía que estaba permitida en el mundo de los adultos. Y entonces lo que decía era, bueno, pues si yo quiero seguir fantaseando, ¿no? Quiero seguir relacionándome con estos daimones, esta especie de licencias, podría decir licencias ontológicas, ¿no? O sea, como que Ah, entiendo. no necesito, o sea, quiero decir que no necesito creer eh, Que son que reales para poder claro, experimentarlas de alguna manera, quizá. sí, sí, sí. Sí, Qué y luego bueno. me interesan mucho también los límites perceptivos, ¿no? La idea de que, por ejemplo, un árbol eh, puede tener sus ritmos vitales que condicionan sus modos de percibir y nosotros a su vez percibimos al árbol en función de nuestro el lapso de tiempo que podemos estar vivos, ¿no? Entonces, si Ujú. viviésemos eternamente, quizá el árbol se movería de otra manera para nosotros. Entonces, yo creo que no sé cómo decirlo, pero quizás yo creo que hay mundos invisibles en los que estamos envueltos, pero que nos pasan desapercibidos, ¿no? Eso es algo que me ha acompañado desde siempre, esa sensación, intuición. Ujú, eh, ujú. sí, Qué bueno. Bueno, de hecho, claro, la percepción del ser humano, o sea, percibimos la realidad de una manera, pero a saber cómo es la realidad verdaderamente, ¿no? Estamos claro, condicionados con nuestros propios sentidos. Es lo que el filósofo Kant hablaba del noumeno, sí, ¿no? sí, sí, Es sí. un gran misterio. Y de Sí, hecho, desde la neurociencia la cosa en sí, ¿no? ¿Qué la será cosa eso, en no? sí, claro, Sí, claro, ¿qué claro. será? Desde la neurociencia se habla de que Sí. construimos la realidad, que nuestro cerebro la construye. Mm, Entonces, quién sabe qué cosas, habitan por ahí, más allá de nuestra claro. percepción. Sí, sí, y por ejemplo, yo siempre lo pienso, una mosca no tiene necesariamente las mismas categorías de arriba y abajo que tenemos nosotros, porque la mosca se puede posar en el techo para empezar. Entonces, para una mosca, ¿qué es arriba y qué es abajo? Claro, Efectivamente está afectada por la gravedad, ¿no? Porque es un grave la mosca, pero no, eh, pero, pero como puede posarse boca abajo, pues es otra percepción de arriba y abajo, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, todo eso, si se expande, pues a mí me interesan mucho esas realidades, alternas, ¿no? Ujú, ujú. Mm, Sí, que, sí, desde luego la estoy un poco escritura. obsesionado, pero sí, Ajá. No, iba a decir que la escritura es una gran vía para explorar esas realidades alternas que mencionas. Santiago, ¿cuáles son tus referentes en el arte, en la literatura? ¿Qué autores o qué artistas te inspiran? mm, pues, bueno, yo creo que la primera fascinación absoluta que tuve fue con Kafka, creo que es como el primer fogonazo de, pues eso, yo creo que en Kafka, igual que, bueno, en filósofos también me gusta mucho Simone Weil. Ujú. Porque veo en ellos una especie de neomística, como de, pues una recuperación también de la teología negativa, de la idea de que no podemos entablar, no podemos tener a Dios como interlocutor, pero sí que podemos rodear un poco con nuestra impotencia expresiva, podemos rodear eh, lo que no somos nosotros, ¿no? Ajá. Y que eso Bueno, al podría final, ser. claro, la Y, espiritualidad a veces consiste en salir de uno mismo. claro, Siempre va exacto, por ahí. exacto. Y bueno, Kafka y Simone Weil me encantan. Y luego también me gusta muchísimo, en poesía me gusta muchísimo Emily Dickinson. Ujú. San Juan de la Cruz también es como para mí, no sé, como eh, fulminante, ¿no? No sé qué palabra decir. Sí, sí, un Y gran referente, claro.
sí, 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 un gran y mito. luego en música me gusta de todo, me gusta mucho la música celta, me gusta la música clásica, escucho mucho a Bach, Ujú. escucho mucho jazz también. Sí, es como, es verdad que estoy muy abierto, soy un poco tentacular a veces, como que me atraen muchas cosas diversas. Me gusta, en pintura me gusta mucho el Greco, Ajá, Turner me encanta también. qué eh, bueno. Así como son muchos nombres, estoy ahí como Claro, claro, ahora lanzando. estás pensando, pero sí, todo lo que has mencionado son referentes súper interesantes, Mm, realmente. Y uno va configurando su mundo interior también de aquello que absorbe, ¿no? En el arte, cuando uno es así, que tiene estas inquietudes polifacéticas o estas inquietudes artísticas, es una cosa mm. que llena mucho, ¿no? El descubrir un nuevo Sí, artista, la música, ¿no? Las sensaciones, las impresiones, emociones que nos evoca la mm, música es súper inspirador, desde luego. sí, sí, sí. Para mí la música es... ahora en verano va a salir un libro que me pidieron que escribiese el prólogo y Ajá, bueno, yo empecé hablando del libro, ¿no? Pero al final no pude resistirme y y al final acabé hablando de la música y el lenguaje y me interesa mucho la idea de que la música es anterior al lenguaje. O sea, que cuando tú escuchas a un bebé, lo primero que imita no son significados, sino que imita sonido, como acentos, ¿no? O sea, claro, un bebé puede hablar en leonés antes que decir mamá, ¿no? Porque simplemente por la claro, entonación o en leonés o en el acento que sea, pero por cómo entona sus balbuceos, claro. está entendiendo la música antes que el lenguaje, ¿no? Sí, sí, En sí. entonces, yo sí que pienso que la música tiene como que es previa a la expresión y que la música siempre está ahí detrás de una especie de armonía eh, fonética, incluso en la poesía se ve mucho eso. Es mucho más evidente en la poesía, claro. Claro, porque Pero tiene una musicalidad, pero también en la prosa. De hecho, sí, de hecho, en tu libro, que lo estuve hojeando, tengo muchas ganas de leerlo entero, pero lo estuve hojeando y leyendo así pasajes y identificaba esa musicalidad, identificada ay, esa... muchas gracias. ¿Te parece si leo un párrafo? Ay, vale, sí, jo, gracias. He abierto uno así aleatoriamente, ¿eh? El Vale. soldado ideal se llama. Un peso extraño, como una capa de delicadeza y constancia, se posaba continuamente sobre los ojos del soldado. Así lo veían los camaradas que anduvieron con él. ¿Ese chico no parece todo un caballero andante? ¿No es como si el mismo cielo lo hubiera escupido entre nosotros para darnos ejemplo de cómo hay que ser en esta vida ante tanta adversidad? Míralo, él no piensa, acierta, él no duda, actúa. Ni siquiera parece que tenga que sufrir como nosotros. Le admiraban tanto que lo llamaban el soldado ideal. Precioso, Sí, ese es precioso. el principio, sí. Ese lo Es un escribí, principio. bueno, pensando en mi abuelo, que era militar, que fue militar y bueno, una persona conflictiva tal, pero tenía como, bueno, me acuerdo mucho de él y ese cuento va un poco pensando en él. Ajá. ¿Qué temas están reflejados en estos cuentos? Mm, Explícanos un poco las plagas sutiles. sí, sí. Sí, cuéntanos algún tema que podamos encontrar entre sus páginas, Mm, sin hacer mucho spoiler, porque vale, tendrán que leerlo. sí. Bueno, yo creo que en general, eh, es verdad que las personas que me han hablado del libro, que siempre me señalan la parte onírica, que esta relación así conflictiva con Dios, con lo absoluto, que es verdad que es un tema muy recurrente, en casi todos los cuentos hay una especie de plano externo que parece tratar injustamente lo que tenemos, o sea, lo que está ocurriendo parece ser la consecuencia injusta de un maltrato de otra entidad que está afuera y eso sí que es muy recurrente, pero también yo creo que una de las cosas que están ahí un poco escondidas es una preocupación, o sea, moral, no tanto onírica en el sentido de, bueno,
mira, eh, qué alucinante, ¿no? Estas imágenes sino que a mí me preocupa moralmente el mal. El mal. Yo creo que el problema del mal Ujú. es lo que, Es lo un que más me problemón, preocupa. es Sí, un sí, problemón, es un desafío teológico, sí, 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 sí. totalmente. El problema del mal, de por qué existe el mal o cuáles son y luego también el problema de si tiene sentido teorizar el mal, o sea, si tiene sentido intentar entenderlo, porque el comprender el mal muchas veces no soluciona el mal, ¿no? De hecho, varios cuentos tienen, o sea, terminan eso, terminan así, con la insuficiencia de las teorías, ¿no? Frente a el mal en el mundo. Es decir, Claro, bueno, uno puede tener sus teorías, pero la miseria, la desgracia sigue ocurriendo. Y para mí eso es un misterio, no solo, o sea, es una preocupación moral, pero también yo me pregunto ya en un plano como de, esto es algo que viene pasando históricamente, desde que tenemos registros históricos, la sangre corre por las calles, ujú, y cuando no haya calles, pues corre por los prados o lo que sea. ujú, ujú. Entonces, ¿cuánto lleva el mal, o sea, cuánto lleva el mal circulando entre nosotros? ¿O qué es eso del mal? O no sé si tiene sentido darle una agencia propia o nos lo tenemos que adjudicar a nosotros mismos. O sea, todas esas preguntas están ahí. Claro, bueno, es que estás tocando claves filosóficas que llevamos, Mm, pues, no sé, 2 milenios o más, preguntándonos, ¿el mal es una entidad externa o es una faceta de la naturaleza humana? claro. Sí, ¿Es sí, el sí, sí. ser humano bueno o malo por naturaleza? ¿O es lo suficientemente versátil como para poder expresarse en ambos ejes, en ambas dimensiones? Yo Mm, intuyo que va más por ahí, fíjate. sí, sí. Yo creo que el ser humano es muy versátil, mucho más de lo que creemos. Lo que pasa que Mm, la cultura, los aprendizajes, la educación, nos va volviendo demasiado rígidos. Fíjate que las personas que tienen como más, que son más sanas mentalmente, que tienen mejor salud y equilibrio psicológico, son personas que suelen ser flexibles, que no se mm, aferran a unas narrativas muy cuadriculadas mm, sobre sí mismas, sobre cómo tienen que ser las cosas, sobre el bien y el mal. No, suelen ser personas que sin renunciar a unos valores, obviamente, ¿no? Y a una identidad o unos patrones que todos tenemos, pero que sí que tienen cierta flexibilidad o versatilidad. Entonces yo creo sí. que el ser humano es versátil y en función de diversos factores, porque no creo que una cosa se deba Mm, solo a un factor, eso solo sucede en los laboratorios, en la vida está todo mm, interrelacionado, ¿no? Entonces, en función de la educación, la genética, vete a saber, pues se expresa quizá estas acciones, estas sí, actitudes y estas maneras de percibir la realidad que hace que uno responda con mal o con bien, ¿no? Digo sí, yo. sí, sí, sí. Sí, Pero es yo un tema a veces, complejo. sí. Sí, pensaba muchas, a veces, claro, esta flexibilidad a veces la pienso, a mí también me interesa mucho la biología, aunque no, bueno, no soy biólogo, no tengo, pero sí que leo y me interesa mucho el fenómeno de la neotenia en relación con esta flexibilidad, porque la neotenia al final, pues eso, viene de neo y tenia, que significa estirar y joven, que es estirar los rasgos de, pues un animal neoténico es un animal que ha estirado su juventud, ¿no? Nosotros somos animales neoténicos porque Anda, tenemos un, qué fuerte, no lo había escuchado nunca. sí, tenemos un periodo de crianza muy largo, ¿no? Entonces, eso nos permite, porque no solo es morfológico, no solo somos como bebés de mono, ¿no? Sin pelo, tal, Claro. pero también es comportamental, o sea, entonces nosotros jugamos durante mucho más tiempo que el resto de animales y el jugar permite que nuestro comportamiento sea más flexible y no esté tan determinado por lo que se supone que tienen que hacer los miembros adultos de una especie, ¿no? Ujú, Que no es claro. que yo sea biologicista aquí, ¿eh? No, sí, es que No, no, simplemente no, que ya te entiendo. me interesa mucho esta idea de que el comportamiento no esté fijado, o sea, que sea flexible y que eso nos Ujú. permite elegir también lo que tú dices, como, bueno, elegir, como conducirnos, ¿no? Y que haya una apertura, ¿no? Pues al mal también, porque la apertura también implica eso.
Sí, Pero sí, sí, bueno, al final es una cuestión, quizá venimos aquí a experimentar, ¿no? Y ya no tanto a aprender, esto se ha dicho mucho, y obviamente la vida consiste en un aprendizaje tras otro, pero quizá a experimentar algo tan sencillo como sí, eso. Pero bueno, sí, es sí, un sí. misterio, ¿no? El sentido de la vida también. Sí, 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 para mí, una parte de mí no es que se haya rendido, pero yo asumo que va a ser un misterio siempre. No, no sé, prefiero las preguntas, la verdad, a las respuestas, por lo Ujú. general. Sí, Pero sí, sí, pues está bien que sea así. Pues Santiago Gutiérrez, recomendamos desde Luces en la Oscuridad, Las plagas sutiles. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros tus reflexiones y tus ideas. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Chao, Chao. chao.